Si amas a los animales, detente y escucha esta historia, porque lo que vas a ver aquí podría cambiar tu forma de ver la vida. Un mapache herido atrapado en una cerca, un niño con síndrome de Down que lo encontró, y lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Esta historia no es un cuento, es un testimonio de amor, compasión y una conexión que va más allá de cualquier explicación. Todo comenzó con un niño especial, uno de esos que parecen llevar el alma más limpia que el resto del mundo. No hablaba mucho, caminaba lento, pero tenía algo que nadie a su alrededor conseguía entender del todo. Una conexión con los animales que iba más allá de las palabras. El día en que todo ocurrió, el cielo estaba despejado y el viento apenas movía las hojas secas alrededor del campo. Damián había salido como de costumbre para dar su paseo matutino, acompañado solo por el sonido de sus propios pasos y el zumbido lejano de las abejas. Nadie esperaba que algo fuera a interrumpir aquella rutina tranquila, pero bastaron unos segundos para que su mirada se desviara hacia la cerca del fondo y se detuviera como si hubiera visto algo sagrado. Allí, enredado entre los alambres oxidados, había un mapache. Su cuerpo temblaba. Tenía una de sus patas traseras atrapada y pequeños rastros rojizos manchaban su pelaje gris. No gritaba, no se movía, solo lo miraba, como si supiera que ya no le quedaban fuerzas. Damián no gritó ni pidió ayuda. Solo se acercó despacio, paso a paso, calma que sorprendió incluso al animal herido. Los abuelos, desde la casa, no se dieron cuenta de nada. Fue solo cuando vieron que el niño no regresaba que decidieron salir. Lo encontraron allí, arrodillado frente al mapache, con las manos extendidas, como si ofreciera consuelo. El animal no intentaba escapar. Tampoco mostraba miedo. Era como si se hubieran reconocido, como si algo invisible los hubiera conectado en ese preciso momento. Cuando intentaron acercarse para apartar a Damián, él solo dijo una palabra con voz baja pero firme. No. Fue la primera vez en semanas que lo escuchaban hablar con tanta claridad. Nadie supo cómo reaccionar. La abuela, con lágrimas en los ojos, decidió respetar aquel instante. Algo estaba ocurriendo allí, algo que escapaba a toda lógica humana. Damián se quedó allí por largos minutos, inmóvil, observando cada respiración entrecortada del mapache. Sus pequeñas manos temblaban, pero no por miedo, sino por empatía pura. Lentamente, como si hubiera hecho esto toda su vida, comenzó a hablarle en voz baja, palabras sueltas, sin sentido claro, pero cargadas de una ternura que solo un niño como él podía transmitir. El mapache, a pesar del dolor evidente, no intentó huir ni defenderse. Al contrario, apoyó su cabeza en el suelo, relajando el cuerpo como si confiara plenamente en ese niño que no conocía. Damián estiró una de sus mangas y con infinita delicadeza empezó a limpiar el pelaje sucio del animal. Era una escena que nadie habría creído si no la estuvieran viendo con sus propios ojos. Uno de los vecinos, que pasaba por la carretera, se detuvo al ver a los abuelos observando algo desde lejos. Cuando se acercó y entendió lo que ocurría, sacó su teléfono y tomó una foto. No era por morbo, ni por compartirlo en redes. Era porque sintió que estaba presenciando algo especial, un momento que quizás no volvería a repetirse jamás. Mientras esperaban la llegada de un veterinario, Damián permaneció al lado del mapache, hablándole y acariciándolo como si fuera un viejo amigo. El animal, por su parte, comenzó a cerrar los ojos de a poco, como si finalmente pudiera descansar, y fue justo allí, en ese instante de silencio compartido, que muchos comenzaron a ver algo que iba mucho más allá de un simple rescate. Cuando el veterinario llegó, bajó del vehículo con prisa, pero al ver la escena, se detuvo en seco. Era un hombre con años de experiencia, acostumbrado a ver animales heridos, pero nunca había visto uno tan tranquilo en una situación tan crítica.
Se agachó lentamente y Damián lo miró sin decir nada. Solo asintió con la cabeza, como dando permiso para que lo ayudara. El procedimiento fue rápido pero delicado. Cortaron el alambre con cuidado, revisaron las heridas superficiales del mapache y lo envolvieron en una manta térmica. Durante todo el proceso, el animal no apartó la vista de Damián. Incluso cuando fue colocado en una caja de transporte, estiró la pata en dirección al niño, como si no quisiera irse sin despedirse. Damián no lloró. Tampoco hizo un escándalo. Solo se acercó a la caja, apoyó su frente en la del mapache durante unos segundos y luego se alejó, en silencio. Nadie dijo nada. Todos sentían que habían sido testigos de algo que no debía romperse con palabras. Como si ese momento, por breve que fuera, perteneciera a otro plano. El veterinario, ya dentro del coche, dijo algo antes de arrancar. No sé qué pasó aquí, pero ese niño le salvó la vida. No solo al mapache, sino a todos, porque hoy recordamos que es la compasión verdadera. Nadie respondió. Solo miraron cómo el coche se alejaba, llevándose al animal y dejando atrás una historia que recién comenzaba. Esa noche, Damián durmió profundamente. Por primera vez en semanas, no se despertó en medio de la madrugada ni pidió la luz encendida. Sus abuelos, al observarlo, notaron algo distinto en su rostro, una paz que hacía mucho no veían, como si aquel encuentro con el mapache hubiera cerrado algo que estaba roto, por dentro, aunque nadie supiera exactamente qué. Pasaron los días. El veterinario enviaba noticias desde la clínica. El mapache se recuperaba bien, comía solo, y sus heridas sanaban rápidamente. Pero había algo curioso. Cada vez que escuchaba voces o veía personas, se mostraba inquieto, excepto cuando oía la grabación del momento en que Damián le hablaba suavemente. Entonces se calmaba, cerraba los ojos, se acurrucaba como si volviera a sentirse seguro. Ante esto, el veterinario tomó una decisión poco común. Pidió permiso para llevar al mapache de vuelta a la granja, aunque fuera solo por unas horas. Quería comprobar si ese vínculo era real o apenas una coincidencia. Los abuelos aceptaron, no sin cierta preocupación. Y cuando el coche volvió a estacionar frente a la casa, algo mágico ocurrió. Damián estaba sentado en el porche, dibujando animales con crayones. No se inmutó al ver el coche, pero en cuanto el mapache bajó, en brazos del veterinario, levantó la mirada y sonrió. El animal, sin necesidad de palabras, se movió como si supiera exactamente a dónde ir. Se acercó al niño y, con dificultad, subió sobre sus piernas, acomodándose como lo haría un cachorro con su madre. Nadie dijo nada. El veterinario se quitó la gorra y se quedó observando en silencio. La abuela, desde la puerta, llevó una mano al pecho. El abuelo, que siempre había sido escéptico, simplemente murmuró: «Eso no es normal, eso es otra cosa». Y tal vez tenía razón, porque lo que se vivía allí no era ningún manual ni explicación científica. Era algo del alma. El mapache pasó toda la tarde junto a Damián. Jugaban sin moverse del porche. Uno dibujaba, el otro olía los lápices. A veces, el niño le hablaba en voz baja, como contándole secretos. Y el animal, lejos de mostrar miedo o instinto salvaje, se dejaba envolver por ese cariño puro, como si entendiera cada palabra. Al caer la tarde, el veterinario explicó que debía llevarlo de regreso a la clínica. El niño no protestó, solo abrazó al mapache con cuidado, apoyó su frente sobre la suya y susurró algo que nadie alcanzó a oír. El animal, al ser separado, miró hacia atrás una sola vez, pero ya no con tristeza, con gratitud. Esa noche, una nueva fotografía circuló por los grupos de la comunidad. No era la de un rescate impactante ni una escena dramática. Era una imagen sencilla, un niño sentado en el porche con un mapache dormido sobre sus piernas. Pero quienes la vieron
no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta. ¿Por Sabían qué? que lo que había ocurrido allí no era común. Con el paso de las semanas, el mapache fue liberado en una reserva cercana. Volvía a su hábitat, sano, fuerte, pero con una historia que nadie allí olvidaría jamás. El veterinario lo marcó con una pequeña cinta azul en una de sus patas traseras, no por control, sino como símbolo. Le puso por nombre Luz, en honor a aquel niño que sin decir casi nada lo había devuelto a la vida. Damián preguntaba por él de vez en cuando, pero sin angustia. Lo dibujaba, lo incluía en sus cuentos, lo mencionaba en sus sueños. Había aceptado su partida con una madurez que desarmaba a cualquiera, como si entendiera que algunos lazos no necesitan presencia física para seguir existiendo. En una ocasión, durante una excursión al campo con su escuela, los niños se detuvieron en una zona boscosa. Mientras exploraban, uno de los cuidadores vio a lo lejos un mapache que observaba en silencio desde detrás de unos arbustos. No se movía, no parecía asustado, solo miraba, y cuando Damián se giró, los ojos de ambos se encontraron por un segundo, y luego el animal desapareció entre los árboles. Nadie dijo nada, pero todos los que estaban allí sintieron que algo especial había pasado. El guía, al regresar, comentó: «Fue como ver a un viejo amigo pasando a saludar». Y Damián, al escuchar eso, solo sonrió, como si ya supiera que aquel encuentro no había sido casual. Desde aquel día, Damián volvió a hablar más seguido, no mucho, pero lo justo. Empezó a mostrar dibujos de animales heridos que luego sanaban, y aunque muchos pensaban que eran solo fantasías, su abuela decía algo distinto. Él no inventa, él recuerda. Para ella y para todos los que conocieron su historia, no quedaban dudas. Aquel mapache no solo había sido salvado, también había venido a salvar. Hoy, esa vieja cerca oxidada aún está en pie, aunque reforzada. Y cada vez que algún animal se acerca, los abuelos dicen en voz baja: «Él los llama, porque hay cosas que los ojos no ven, pero que el corazón reconoce». Y en ese rincón del mundo, un niño con el alma más grande que su cuerpo nos enseñó que a veces un gesto de amor puede cambiarlo todo. Tal vez nunca sepamos por qué Damián lo vio primero, o por qué el mapache lo entendió. Pero sí sabemos una cosa: cuando dos almas están destinadas a encontrarse, no importa la especie, el idioma o la distancia. Solo importa el momento, ese segundo en que la vida decide darles una oportunidad. Vas a implorar por una segunda oportunidad, pero el tiempo, como la arena entre las manos, ya habrá escurrido. Si alguna vez viste algo parecido, o viviste una historia donde un animal cambió tu vida, cuéntala en los comentarios. Queremos leerte, y si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta misión de contar historias que el mundo no debe olvidar. Nos vemos en el próximo capítulo de este increíble mundo animal,